No te muevas del dial. Estás escuchando Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios. Bien, señores, y aquí estamos de regreso en este programa especial de Almuerzo de Negocios. Recuérdense que nosotros en esta temporada del año siempre hacemos estos resúmenes de fin de año. Nos tomamos el tiempo con nuestros colaboradores, a los cuales les agradecemos infinitamente de que nos hacen estos resúmenes de todo lo que ocurrió durante un año. Es un ejercicio maravilloso para mirar lo que ocurrió durante estos 12 meses y poder planificar lo que va a ocurrir en el año 2025. En este caso, estamos aquí con Alejandro Alba de Media Tracker, hablando de inversión publicitaria, y aquí están los numeritos de lo que ocurrió durante este año. Y este bloque de información, vamos a agradecer a Playa Nueva Romana, este paraíso tan cerquita de la ciudad de Santo Domingo, donde ya Alejandro tiene una bella vista. Alejandro, ¿cómo estás? hablemos del pastel de la inversión publicitaria. Te va a caer atrás impuesto interno. Estoy hablando de estos millones. El lunes te impuesto interno en tu oficina. Nosotros le hemos servido a impuesto interno. No, pues, entonces no hay problema. Que vayan. No, además en algún momento han sido clientes de nosotros. Claro. Bueno, el pastel consolidado, que antes de irnos al break les iba a dar. Sí. Generalmente el Media Mix está compuesto por los medios que tienen mayor penetración y que tienen mayor alcance hacia los blancos de público que persiguen los anunciantes. No es un secreto que el medio de mayor penetración sigue siendo acá en la República Dominicana la televisión abierta, la televisión lineal, la televisión aire, o sea, local, que domina el 64% del pastel de la inversión publicitaria. Sí. Es bueno hacer notar, o sea, que la tendencia digital también está tocando este medio, sí. y la radio también. Vamos a hablar de eso un momentito. Y ya nosotros, por ejemplo, como empresa de medición, estimamos que si no para el cierre del año próximo, en algún momento de final del año próximo, ya nosotros estaremos midiendo también las inversiones de la televisión digital. Cuando me refiero a la televisión sí. digital, a todas las al monitoreo y la medición de lo que son las over the top OTT dispositivos, porque así como vimos con el estudio de Comscore, se está midiendo el streaming, se está midiendo el video en demanda con anuncios, se está midiendo el gaming, se están midiendo muchas cosas que ya se están siendo comercializadas. De hecho, con AdQuality, los clientes de AdQuality tienen dentro de las plataformas que pueden mirar segregada la publicidad en los apps. Por ejemplo, nosotros ya AdQuality, eso es una tendencia que está dentro de lo que es la captura digital. En el 2016 primero era solamente la parte de la tecnología desktop, sí. Luego entraron los móviles, sí. Luego entraron las redes sociales en sus formatos de desktop y en sus formatos de aplicativos, y ya luego entran en términos de aplicativos. Entonces, ese número digital está consolidado en la versión digital que para la publicidad en Dominicana representa apenas el 8% todavía, pero okay. Venimos creciendo en una proporción bien acelerada, porque hace varios años ese número andaba por el 2 o el 3%, y dar avances multiplicándose casi en un 50% sí. O un 33% en este año, son significativos. La radio, por ejemplo, que es sí. El segundo medio de mayor alcance y penetración, domina el 13% de la inversión publicitaria. Es un número bastante tímido con relación a la cantidad de medios, pero... Y que se ha venido como achicando, porque en algún momento era 15, 16%. Claro, pero lo que pasa es que compite con... O sea, lo que sucede con esto es que, por ejemplo, la televisión es el único, hasta este año, que
gozó de tener audiencias estadísticas, vamos a decir, datos y métricas estadísticas para poder justificar en modo científico las planificaciones. La radio viene luchando desde hace varios años por poner en funcionamiento algo similar que permita nosotros poder precisar minuto a minuto los niveles de audiencia que uno tiene con este tipo de contenido. La televisión pagada tampoco tiene esos datos establecidos. Esas son cosas que en las diferentes industrias internacionales ya existen y que acá no va a faltar mucho tiempo para que exista. Lo de la radio hasta lo puedo entender porque es la implementación de un sistema que es ajeno a su misma implementación. Pero lo de la televisión paga, ¿cómo que no lo entiendo? Porque toda la televisión paga, todo eso es digital y eso es como muy fácil de verificar y no sé si estoy equivocado. Bueno, sí, no. Donde voy es lo siguiente. En el caso de estas metodologías aceptadas internacionalmente en modo profesional por los diferentes gremios internacionales que regulan este tipo de cosas, hay diferentes metodologías para diferentes tipos de medios. Entonces, en el caso de la radio, hay desde encuestas de recall, que son las más viejas y más conocidas. Que es lo que se usa aquí hasta el momento de hoy. Pero no implementado como un currency. Cuando digo no implementado como un currency, me refiero a que no hay un dato oficial de industria. O sea, los jugadores principales de la industria, entiéndase, los medios de comunicación, las principales agencias y los principales anunciantes, no se han puesto de acuerdo para decir, esta es la medida oficial que vamos a utilizar como métrica para nosotros regir. En base a esa métrica, se desprenden entonces los números que proyectan las tarifas. O sea, ¿por qué mi tarifa puede ser más alta que la tuya o puede ser como más yo bajita? Demuestro que tengo más personas escuchándome que tú? Sí. Entonces, cuando tú miras este número del 13%, ahí yo te estoy incluyendo emisoras del interior del país, donde tú dices, ¿cuántas personas en su momento pueden estar escuchando Palma FM en Barahona? Ni idea. ¿Cuántas pueden estar escuchando Amor FM en Las Romanas? Sí. ¿Cuántas pueden estar escuchando Cool en Punta Cana o en Bávaro? Entonces, hasta que esas emisoras no tengan una referencia métrica que diga, mi audiencia es de tantos cientos de miles de personas de lunes a viernes en estas horas o los fines de semana en estas horas, ellos no pueden apelar a un cliente y decirle, mi tarifa ahora es de tanto, porque ¿es basado en qué? Arando en el desierto. Cuando tú miras la estructura comercial, y esto tiene mucho que ver con los números iniciales de la parte del monto acumulado de la publicidad, cuando un anunciante quiere anunciarse en la novela principal del prime time a las 8 de la noche, en el canal cual fuera, tiene que pagar un premio. Tiene que pagar en base a un número de share que tiene ese programa en esa hora para esos días. Y eso es ciencia que está demostrada en base a encuestas sistemáticas que se van elaborando. Entonces, ese número de audiencia para el año próximo van a haber muchas oportunidades y muchos cambios para muchos clientes que van a tener acceso a diferentes informaciones, porque es una evolución continua de nuestra industria y los clientes necesitan cada vez más hacer un trabajo más científico y más preciso con el dinero que están invirtiendo en los medios, sobre todo cuando estamos invirtiendo dinero cuando estamos hablando del dinero del gobierno. Alejandro, lo mencionaste por arribita, pero quiero volver un poquito hacia atrás en el caso de la televisión. Yo creo que estamos en un momento donde la utilización de tu empresa para el monitoreo, en el caso específico de la televisión, está en un tope porque se ha realizado un cambio por parte de Indotel, cambio de las cajitas, el cambio, va a haber un cambio de número de canales, es decir, anteriormente vamos a tener un número y ahora va a otro, entonces eso genera también... Claro, pero tiene que, o sea, volvemos al principio con el tema de la metodología, o sea, nosotros lo que monitoreamos no es
evidentemente, el 100% absoluto de todos los medios. Porque primero, no controlamos eso. Segundo, no todos 100% adquieren un nivel de relevancia y de penetración. Y los recursos son limitados. Entonces, lo que uno hace es que uno define una cobertura en base a un consenso con un comité de medios que lo conforman los anunciantes, las agencias y los propios medios, ¿verdad? Y uno determina el alcance. Y ese consenso se estima basado en lo que da mayor cobertura a la industria. Es decir, nosotros efectivamente podemos decir que con lo que nosotros monitoreamos, nosotros cubrimos probablemente más del 90% de la inversión publicitaria del país. Sí. Entonces, quisiéramos que fuera el 100%, pero ¿a qué costo nos lleva ese 10% que falta? Porque monitorear, por ejemplo, en Cotuí, 4 emisoras, para ponerte un ejemplo, me cuesta lo mismo que monitorear 4 emisoras en la capital. Pero una tarifa en Cotuí no alcanza 300 pesos. No. 30 segundos. Claro. ¿Entiendes? Entonces... No, y si nos vamos a la pertinencia desde el punto de vista de los medios y quizás hasta de los mismos anunciantes, ¿qué tan relevante para la elaboración de un plan de medios de una empresa, la que sea, va a ser? ¿Cuál es el medio en donde yo debo de invertir en el municipio de Cotuí? Bueno, ahí eso estratégicamente pueden haber micronichos que están estratégicamente focalizados a fenómenos puntuales en cada uno de los Pero a menos pueblos. que no te lo pidan puntualmente, quizás tú dices, bueno, sorry, Cotuí. Que pasa igual con... nosotros monitoreamos Cotuí. O sea, puse el ejemplo de Cotuí. Puse el ejemplo de Cotuí. Pero ¿qué pasa con los canales también? Porque los canales hay, voy a utilizar un término que usa Carlos Almanzar, hay canaletas, es decir, hay un canal en televisión por cable. En televisión por cable. Canales locales que transmiten a través de los canales de las cableras locales. Claro. Y algunos que son UHF que tienen asiento propio en algunos de los pueblos. Esas cosas se consideran. Pero que en esa canaleta, y disculpen, hay programas que tienen su impacto en ese pueblo. En la comunidad local. Por eso son consideradas. Entonces, por ejemplo, cuando te voy a poner un ejemplo, digamos una empresa de consumo que distribuya o comercialice productos de consumo masivo, alimentos y bebidas, cualquiera. Y va a hacer un lanzamiento focalizado y anda en zonas. Entonces, segregan. Claro. Puntualmente campañas que están aisladas para esos segmentos de audiencia. O sea, esos sitios también consumen los medios de cobertura nacional. Pero cuando tú quieres identificarte con una comunidad y tú tienes algún influenciador, entre comillas, local, que tiene peso en la opinión, entonces esos son personas que tú quieres unir estratégicamente a tus campañas y alinearte con ellos, y necesitas tener la validación de que están cumpliendo con la estrategia pautada, que están dándole retorno a la inversión. O sea, hay una cantidad de cosas y por eso es importante ir ampliando la cobertura en términos del alcance de los medios y demás. Entonces tenemos 64% televisión abierta. Sí. Nos dijiste 13% de radio. Sí. 8% de publicidad en digital. Sí, 7% de la televisión pagada, que son los canales del cable, que poquito a poquito han ido perdiendo, porque ese medio, por ejemplo, que antes gozaba de un respaldo de publicidad panregional, primero local a través de las cableras, luego panregional, y ahora queda el mixto, pero también ha ido perdiendo porque los canales del cable están compitiendo con los apps de streaming de las mismas compañías que controlan los canales del cable. Cuando tú tienes, por ejemplo, a Disney Plus, Disney Plus es un canal. Es un app que tiene contenidos de muchos canales del conglomerado de Disney. HBO, que ahora es Max. Cuando tú miras HBO Max, cuando tú miras Paramount Plus, y entonces todo eso al final compite Peacock, con el señor Netflix. Con el señor Netflix, con el señor Apple TV. Entonces, en ese sentido, la televisión pagada ha ido perdiendo porque ya
las personas después de la pandemia se acostumbraron a ver los programas a las horas que ellos los quieren ver y no a las horas que se transmiten. Yo creo que ese es el gran... Y lo hablaba en estos días en el programa y también en un podcast que fui invitado. Que creo que ese es la gran trascendencia de lo que está ocurriendo y el gran cambio de lo que está ocurriendo en los medios. Y es que independientemente de cuál es el medio, si es televisión, si es radio, si es prensa, es que la evolución fue hacia un consumo de medios que en donde yo decido cuándo comienza y cuándo termina. No el transmisor. A mi demanda. No el transmisión, es a mi demanda. Televisión on demand. Audio on demand, que es el podcast o cualquier otra cosa. Noticia on demand, es decir, yo no tengo que esperar música a que a las 7 de la mañana, 6 de la mañana me llegue el periódico. Yo entro a la hora que yo quiera el periódico y ahí se está actualizando en tiempo real. En tiempo real. Y yo creo que ese es el gran cambio que ha dado los medios de comunicación. Y por eso yo digo que la televisión, tal y como la conocimos cuando éramos niños, está llamada a desaparecer. Que la radio, como la conocimos cuando estábamos niños, está llamada a desaparecer. No va a desaparecer porque lo que pasa es que... Quizá dentro de 100 años, dentro de 50, pero va a desaparecer. No, porque vuelvo y te digo, los contenidos son el rey. Peacock no produce contenidos. NBC y Universal producen los contenidos de Peacock. Disney Plus no produce contenidos, sino el conglomerado ABC, Disney, Fox. Quizá va a encontrar entonces un híbrido. Hay un híbrido. Entonces la tendencia mundial es consolidar los datos para que cuando midamos, por ejemplo, cuál es la audiencia de Almuerzo de Negocios, podamos sumarle la audiencia de la audiencia terrestre en vivo, la audiencia individual de cada una de las plataformas de podcast, la audiencia individual de YouTube, la audiencia individual de la página. Entonces ahí tú vas a poder consolidar un número que es lo que se estima como la métrica del share que tú tienes. Calcúlame el número. y al mismo tiempo te da fuentes, avenidas individuales de ingresos, revenue, para cada una de tu proceso de que son como unidades. Finalmente, entonces, prensa está en un 8%, cada vez bajando más, pero como te digo, prensa y digital termina siendo casi lo mismo porque cuando miremos ahorita quiénes son los principales publishers del mundo digital, vamos a ver los nombres de los principales diarios ahí recolectando parte del pastel. Bueno, aquí estamos, vamos a hacer un break comercial para entonces pasemos. Mire, vamos ahora a pasar a cuál es el canal de televisión que más publicidad recibe, cuál es la emisora de radio que más publicidad recibe, cuál es el medio impreso que más publicidad recibe, cuáles son los medios digitales que más publicidad reciben. Así que abróchense los cinturones, que todavía nos falta un ratico por aquí en este programa especial de inversión publicitaria con Alejandro Alba. Sigue toda esta conversación a través de nuestras redes sociales. @almuerzo de negocios.